¿Has escuchado hablar de la SCO? Quizás no tanto como del BRICS o la OTAN, pero ojo, estamos hablando de una organización que reúne a casi la mitad de la población mundial, a varias potencias nucleares y a los mayores compradores y vendedores de energía del planeta. Y lo que decidieron este fin de semana en su última cumbre en China puede marcar un antes y un después en la política y la economía global. Así que quédate, porque vamos a responder tres preguntas clave. ¿Qué es la SCO y con qué se compara en Occidente? ¿Qué se decidió en la conferencia de Tianjin, China? ¿Y qué implicancias económicas y geopolíticas tiene, especialmente ahora que Estados Unidos presiona a India con sanciones? La Organización de Cooperación de Shanghái, o SCO, nació en 2001 con China, Rusia y países de Asia Central. Con el tiempo se sumó a India, Pakistán e Irán y tiene como observadores a países tan relevantes como Turquía, Arabia Saudita y Egipto. En Occidente, el símil más inmediato sería la OTAN, porque el origen de la SCO fue militar y de seguridad: combatir terrorismo, separatismo y extremismo. Pero aquí está la clave. La OTAN sigue siendo puramente militar, mientras que la SCO está evolucionando hacia algo mucho más amplio. Seguridad, sí, pero también economía, energía, infraestructura, inteligencia artificial y gobernanza global. Podríamos decir que la SCO está intentando ser una mezcla entre OTAN, el G20 y el FMI regional, pero con sello euroasiático. Veamos los números para que se entienda el tamaño del bloque. Población: más de 3.400 millones de personas, casi el 45% del planeta. Economía: un PIB combinado de más de 23 billones de dólares, alrededor de una cuarta parte de la economía mundial. Recursos: concentra algunas de las mayores reservas de petróleo, gas y minerales críticos. Defensa: cuatro potencias nucleares: China, Rusia, India y Pakistán. La OTAN, en comparación, suma unos 50 billones de dólares en PIB y cerca de 1.000 millones de habitantes. Económicamente, más fuerte hoy, sí, pero más pequeña en población y recursos. Y lo más interesante, la OTAN no tiene banco propio ni estrategia económica interna. La SCO, en cambio, acaba de anunciar que quiere jugar también ese partido. Entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre, los líderes de la SCO se reunieron en Tianjin, China. ¿Qué se decidió? Xi Jinping y Vladimir Putin presentaron una visión conjunta de un nuevo orden mundial multipolar, rechazando lo que llaman acoso y hegemonía de una sola potencia. Se anunció la creación de un banco de desarrollo de la SCO con 1.400 millones de dólares en préstamos iniciales para los próximos 3 años. Se firmaron más de 20 acuerdos de cooperación: inteligencia artificial, energía verde, lucha contra el narcotráfico, seguridad, conectividad, comercio multilateral. Además, se lanzó una estrategia de desarrollo de 10 años y un gesto inesperado: China e India, rivales históricos, enviaron un mensaje de cooperación. Xi Jinping dijo que los conflictos fronterizos no deben definir la relación, y Modi habló de ser socios en el desarrollo, no rivales. Detengámonos en esto porque es clave. China e India han tenido tensiones históricas: una guerra en 1962, choques en la frontera del Himalaya en 2020, competencia por influencia en Asia. Ahora bien, ¿qué cambió? En 2025, Donald Trump impuso aranceles del 50% a India por seguir comprando petróleo ruso con descuento. India se encuentra en un dilema. Por un lado, necesita esa energía barata para sostener su crecimiento. Por otro, no quiere romper con Estados Unidos, su socio tecnológico y militar. La SCO le ofrece una salida:
un espacio donde puede decir, sí, compro petróleo ruso, pero no estoy aislado. Tengo a China, Rusia e Irán conmigo. En la cumbre, Modi y Xi Jinping bajaron el tono de sus diferencias. Fue casi una declaración implícita. Podemos discutir nuestra frontera, pero no vamos a dejar que eso nos divida frente a un mundo que cambia. Eso es tremendo, porque si China e India cooperan, aunque sea parcialmente, la SCO se transforma en un bloque casi imbatible. Veamos ahora las implicancias económicas. El Banco de Desarrollo de la SCO puede convertirse en un FMI alternativo en Eurasia, como ya lo es el nuevo Banco de Desarrollo del BRICS. El impulso al comercio en monedas nacionales erosiona poco a poco la hegemonía del dólar. La combinación de productores energéticos, Rusia, Irán, Asia Central, y consumidores gigantes como China e India, crea un mercado que ya no depende de Occidente. Veamos ahora las implicancias geopolíticas. La SCO ofrece un foro donde rivales históricos conviven y cooperan. India-Pakistán, India-China. Representa un contrapeso a la OTAN, no solo en lo militar, sino en estrategia global y economía. Cada vez más países buscan acercarse. Turquía, Arabia Saudita, Egipto, Bielorrusia. Si se unen, la SCO dejaría de ser solo asiática para convertirse en un bloque euroasiático afroárabe, con una proyección realmente global. Entonces, si la OTAN es el músculo militar de Occidente, la SCO se está convirtiendo en el músculo económico y estratégico de Eurasia. Y lo más importante, si la SCO y el BRICS más empiezan a coordinarse, estamos presenciando el nacimiento de un nuevo orden mundial a dos bloques. ¿Qué opinas tú? ¿Será la SCO el verdadero contrapeso a Occidente? ¿O quedará como un club más de buenas intenciones? Te escucho en los comentarios. Y si quieres aprender más de la economía global, suscríbete a nuestro canal.